Buenos días, buenas tardes, ya. Sean bienvenidos y bienvenidas a este auditorio de ustedes, Auditorio Víctor Flores Maldonado. La Dirección de Difusión Cultural agradece a la Escuela Superior de Física y Matemáticas por prestarnos este espacio para seguir con el tercer Festival Juan García Esquivel. ¿Quién es Juan García Esquivel? ¿Alguien sabe? Juan García Esquivel es un egresado orgullosamente politécnico de cine. Estudió música y después fue un compositor que se lanzó al mundo, sobre todo en Las Vegas. ¿Conocen la música de Los Picapiedra? Don Gato. Alguien dígame que sí, por favor, Odisea de Brujas. Ok. Él es el compositor. Entonces búsquenlo, divúlguenlo, egresado politécnico. Entonces en cultura buscamos un referente, que es lo que queremos para ustedes, un estudiante integral, académico, cultura y deporte. Y encontramos a Juan García Esquivel. Así es que es el tercer festival. En la Dirección de Difusión tenemos muchas actividades, pero este año, ya que nos permiten vernos así, es un gusto vernos personalmente. La Escuela Nacional de Medicina, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, es que esto quiere decir que andamos en todas las escuelas, nos ha abierto las puertas, así es que sean bienvenidos para esta charla que está pensada justamente para ustedes. Esta charla se llama Saoko Papi Saoko, música y tecnología en la cultura pop contemporánea. Está a cargo del doctor Carlos Riñón. Un aplauso. Él es doctor en Historia del Arte con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, en el marco de programas de becas postdoctorales en la UNAM, lleva a cabo una estancia de investigación de la ENES Morelia, me decía el maestro, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia, y como parte de sus actividades propondrá diversos abordajes teóricos en torno a los encuentros entre la producción literaria y musical contemporáneas de mano del estudio de las colaboraciones musicales del escritor italiano Edoardo Scianghetti. Ha hecho distintos cursos en la UNAM y ha participado como expositor en diversos coloquios nacionales e internacionales sobre literatura, música y arte contemporáneos. Asimismo, ha contribuido a la organización de eventos académicos relacionados con la teoría literaria, la musicología y las relaciones entre arte y tecnología. Junto a ello, ha coordinado e impartido talleres teóricos sobre las relaciones entre la política, la ciencia y la tecnología en el arte moderno y contemporáneo. Como parte del programa Talleres de Artes y Oficios Comunitarios, en los que ha desempeñado diversas tareas docentes para la formación musical de jóvenes y adultos. Así es que será muy grato escucharlo, doctor, porque ha hecho muchas pláticas para jóvenes como ustedes. Agradecemos de verdad su presencia y vamos a escuchar por qué esta charla la trajimos a la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Ustedes me lo dirán al final. Bienvenidos. Lo escuchamos, doctor. Y bienvenido al Instituto Politécnico Nacional. Un aplauso. Pues bueno, chicas, chicos, muy buenas tardes, muy gracias por venir, por darse un tiempo para venir a esta plática. Y pues bueno, en efecto, el festival pues que se está desarrollando aquí en el Politécnico, en diversas escuelas, es una muy buena ocasión, un muy buen pretexto pues para que entre todas y todos, nosotras y nosotros, podamos ver las diversas maneras como pues la producción científica, tecnológica, se vincula con el arte contemporáneo. Hay mil y un orientaciones en la producción artística de nuestro tiempo, pero bueno, en esta plática, en esta charla, quise proponer o digamos invitarlas con un guiño para ver que vamos, este tipo de relaciones no son forzadas ni muchísimo menos, sino que forman parte de nuestro entorno cultural, vital, contemporáneo, de una manera muy común, muy frecuente, etc. Entonces, bueno, de repente, no sé, quizá alguno de ustedes
ha escuchado el disco Motomami de Rosalía, ¿no? Sí, claro. Perfecto. ¿Cómo te llamas? María. María, tú ya te sabes Motomami de memoria y todo, perfecto. ¿Sabes hacer las coreografías de Despechada y todo? No, pero Uf, perfectísimo, María. Bueno, María es una súper especialista en Motomami, ¿no? Y bueno, también bueno, por aquí alguno de ustedes también decía que lo escucha. Tú lo has escuchado. ¿Cómo te llamas? Bueno, el que me haya dicho sí, yo lo escuché. Los dos lo han escuchado. ¿Los dos? Ok, ¿cómo te llamas? Manuel, perfecto. Bueno, Manuel y María, pues ya lo han escuchado 1001 veces, etcétera. Entonces, pues bueno, ustedes saben que este disco fue muy, digamos, muy impactante a inicios de este año. Suscitó polémicas, abrió también numerosos debates, fue un cambio también muy importante en la trayectoria de la Rosalía. Entonces, pues bueno, hoy quise tomar como pretexto, pues quizá uno de los primeros sencillos que salió del disco, que pues es esta canción Saoko, ¿no? Que bueno, ahorita si no la conocen, pues bueno, vamos a conocer la canción rápidamente y todo, para hacernos algunas preguntas, ¿no? De mano de la Rosalía, que es de verdad una mente preclara, una persona que sabe cómo vincularse con su tiempo. Entonces, bueno, miren, la plática le puse Saoko Papi Saoko, ¿no? Como debe de ser, ¿no? Y el subtítulo es Música y tecnología en la cultura pop contemporánea, ¿no? Entonces, miren, esta plática, esta charla, la quisiera dividir en 4 momentos, ¿no? Así para que nos vayamos familiarizando, nos vayamos abriendo paso, ¿no? Para tratar de ver algunas cosas, de aprender de la mano de Rosalía, ¿no? Entonces, miren, desde luego, solo pensando que no todas y todos conozcan la canción, que se me haría difícil, ¿no? Porque ha estado en TikTok, ha estado en YouTube, hay memes, etcétera, ¿no? De esa y de muchísimas otras canciones, ¿no? Despechada, Bizcochito, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir avanzando, digamos, en 4 grandes momentos. Esos momentos los nombramos a partir de la letra de la canción, ¿no? O sea, porque se presta mucho para ir, digamos, pensando algunas cosas. Entonces, miren, la primera sección de la plática la vamos a llamar Soy todas las cosas. Es uno de los primeros versos de la canción, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a familiarizar con algo que ya ustedes me dirán si resulta más o menos conocido para ustedes. La música se escucha, se disfruta, se baila, ¿no? Y es una cosa maravillosa. María hace rato nos decía, yo canto todo el disco, maravilloso, María, ¿no? El siguiente paso sería así, bailarlo y todo, ¿no? Yo ya no puedo, ¿no? Tú sí, ¿no? A mí ya me truena todo, ¿no? Pero, la música no solamente se escucha, se disfruta, etcétera, sino que también la podemos pensar. Y ahorita vamos a ver cómo podemos pensar cosas a partir de esta rolita de Saoko. Después, la segunda parte, le puse los caramelos de la voz. Ahorita van a ir viendo de dónde saco cada uno de los fragmentos de las frases, etcétera, y nos va a servir para que nosotras y nosotros pensemos en algo, que es cómo Rosalía utiliza los instrumentos musicales. De repente tal vez ustedes ya vieron la conversación que tuvo con Jaime Altozano. ¿Les suena ese youtuber? María, tú eres biógrafa. Rosalía, tú has visto todo lo habido y por haber. Una cosa maravillosa, María. Pero bueno, la plática con Jaime Altozano es especialmente ilustrativa, hay una historia de fondo que es muy bonita, pero bueno, nos revela algo que va a ser relevante. Cómo es que Rosalía se vincula con algunas cosas, digamos, instrumentos, herramientas de la música que tenemos actualmente y por qué eso es relevante para nosotras y nosotros. Ya vamos a ir viendo. La tercera parte es otro fragmento de la letra de la canción que dice: tela y tijera, cógela y córtala, ¿sale? Rosalía, tal vez algunos de ustedes ya saben que en esta canción rinde un pequeño homenaje a una rolita de Daddy Yankee y Wisin, que se llama Saoko. Sí saben todavía quién es Daddy Yankee, ¿verdad? Sí se acuerdan. Sí, no, bueno, ha cambiado, ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esta canción de Daddy Yankee y con Wisin, forma un punto de partida, pero no es lo único que pasa en esta rolita de Rosalía. Entonces vamos a ver por qué ese guiño, esa alusión a esa canción de Daddy Yankee y de Wisin es importante. Y bueno, al final, como una manera de cierre muy provisional, porque nos vamos a dar cuenta que la obra de Rosalía nos daría para hablar horas y horas y horas desde muy diversos puntos de vista.
Pues bueno, cerraremos con esta sección que le pusimos Foca el estilo, que sería algo así como a la mierda el estilo, ¿no? Entonces, y serán unas conclusiones para que nosotras y nosotros vayamos viendo hacia dónde podemos voltear a ver. Entonces, miren, lo primero, y sé que este guiño será redundante para María, ay, recuérdame tu nombre, Manuel, para Manuel, que ya seguramente han visto el video 1001 veces, pero bueno, no sé si todas y todos estén familiarizados con la canción. Bueno, por ahí hay un compañero que nos dice, ay no, yo no escucho eso, ¿sale? Yo no escucho cumbias, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a poner el video rápidamente, no es una canción muy larga, para que nos familiaricemos un poquito. Bueno, ahí sí, ustedes me dicen si se escucha bien, si no le subimos un pelito el volumen. Aquí sí dependemos no tanto de las bocinas, sino del cañón, ¿sale? Pero bueno, ahí va el video de la canción, a ver qué tal les parece. Entonces, bueno, pues ahí está, por si no la conocían. Una pena que la calidad del audio no sea digamos, tan rica, porque es una canción que si uno le presta mucha atención, la riqueza de sonidos, etcétera, que está presente es muy especialmente desconcertante. Y pues bueno, vamos a irnos abriendo paso, ¿no? Ya escuchamos a Oko, ¿no? Ya vimos el video, etcétera. Y entonces acá viene, digamos, un primer paso, que siempre es importante para cuando nosotras y nosotros hablamos de estos temas. Miren, sin duda, cotidianamente, pues nosotras y nosotros decimos, bueno, pues una canción, pues la escuchamos, la disfrutamos en el radio, cuando vamos en el camión, o cuando estamos con nuestros audífonos, en el Spotify, etcétera, ¿no? Y decimos, bueno, pues me gusta, no sé, sería interesante ver cómo se sienten, por ejemplo, Manuel, María y quienes de ustedes también hayan escuchado este disco. Hay chicas que sabemos en el mundo que dijeron, bueno, pues es que este disco no solo está padre, me representa, hay algo, hay una fuerza, hay un ímpetu especialmente liberador, ¿no? Para el caso de las chicas, en buena parte de América Latina, etcétera, que disfrutaron de este disco, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay algunas áreas del saber humano que, pues bueno, se toman en serio estas preguntas, ¿no? Que dicen, bueno, ¿será que con las obras de arte o con las canciones, con las películas, con las series, con los libros, etcétera, podemos hacernos preguntas o podemos aprender algo más de nuestro tiempo, algo del entorno que nos rodea, por qué las cosas son así, o por qué Rosalía hizo una canción de esa manera? Esa es una pregunta importante, o por qué el video nos presenta a las motomamis, ¿no? A bordo de estas motocicletas, etcétera, ¿no? Y por qué tienen esta actitud vital tan retadora, digamos, vamos por usar una palabra, empoderada, etcétera. Entonces, esas son preguntas importantes. Entonces, en el caso de las humanidades, fíjense, hay diversas maneras en las que nosotras y nosotros podemos aproximarnos a las obras artísticas para hacerles preguntas, como para decirles, a ver, ¿qué tanto me puedes decir? ¿Qué tanto me puedes revelar de nuestro tiempo? ¿Qué me puedes explicar? ¿Qué puedo yo ver de nuestro entorno en ti, obra de arte? ¿Sale? Entonces, los enfoques, las aproximaciones son muchísimas, hay muchísimas orientaciones, muchísimas escuelas. Entonces, yo nada más para que nos podamos orientar, quisiera que recuperáramos una tradición en específico, que, se pregunta por las obras de arte, no aisladas de su entorno social o de su tiempo, sino más bien que se pregunta, bueno, ¿de qué manera la obra de arte se relaciona con su momento histórico, con la sociedad que la rodea? ¿Sale? Porque eso es importante, porque Rosalía, como Bad Bunny, como C. Tangana, como Karol G, por citar los nombres más famosos, o como Nati Peluso, no son productores musicales que estén así aislados de su tiempo, por el contrario, necesitan y se alimentan del tiempo de las producciones artísticas, culturales que los rodean, ¿sale? Entonces, bueno, esta aproximación, nada más, estos circulitos nos van a servir para darnos cuenta de algo. No vamos a hacer algo en extremo sesudo, pero sí me gustaría que condujéramos un poquito la mirada y el pensamiento. Fíjense ustedes, estas obras o estas piezas, este álbum de Motomami, es importante o es muy relevante porque no nada más fue un producto que se escucha, o sea, no es nada más un álbum para ponernos los audífonos y ya disfrutarlo,
sino que también, por ejemplo, y no era trivial que les platicara de si sabían bailar o si se sabían las coreografías, también es un disco que se puede poner en una pista de baile, ¿no? Y vamos, quien pueda de ustedes, ya no necesariamente tuerquear, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hacer los pasitos de despechada, etcétera, que es una coreografía muy rica, etcétera, pues bueno, lo van a disfrutar de una cierta manera. Y desde luego tal vez les ha tocado ver en las calles que hay personas que están en motocicleta, que llevan los cascos y que tienen estas trencitas que les salen del casco. Si no, vean, voltean a ver así en las calles y van a ver sobre todo chicas, que en parte lo desprenden de esto, de la estética del álbum, ¿no? De Motomami. Entonces, fíjense que estas obras de arte tienen muchos vínculos con nuestro entorno. Entonces, miren, por ejemplo, sé que las palabras suenan raras, pero no aluden a algo complicado, ni muchísimo menos. Por el contrario, miren, hay personas que cuando se aproximan a las obras de arte dicen, bueno, a mí me interesa cómo se hace una obra de arte, cómo se produce, ¿sale? Que es el primer circulito, el que está hasta allá arriba, ¿sale? Esa es una pregunta interesante porque ahorita, como vamos a ver en unos minutos, no es algo tan elemental o tan transparente como suponemos. Por el contrario, hay cosas que están en juego y ya vamos a ver, ¿sale? También hay otras personas que dicen, bueno, eso de la distribución, ¿en qué consiste o a qué se refiere? Miren, pueden ustedes pensar, ¿cuál es el conjunto de, digamos, de prácticas o de instituciones sociales que nos permiten llegar y conocer la música de Rosalía? ¿Sale? No sé si alguno de ustedes ha intentado ser youtuber o ha tenido el sueño de ser influencer, y no sé si se han grabado en TikTok o en YouTube o en Instagram. No es sencillo, ¿sale? No es tan fácil decir, bueno, me voy a grabar y ya, ¿no? Y de un día para el otro surgirá la fama, no. Hay cosas, o hay, digamos, dificultades para ser tan conocido como Jaime Altozano, etcétera, ¿no? Como el Chombo. Sí saben quién es el Chombo, ¿no? Consejero extraordinario, ¿no? El señor que siempre termina diciendo, se lo dijo el Chombo, ¿no? Entonces, bueno, eso no es tan sencillo, pues, de lograr. Hay que pasar por diversas etapas, por diversos, digamos, construcciones sociales, etcétera. Entonces, eso lo podríamos estudiar en el ámbito de la distribución, si eso nos interesa. Pero también, por ejemplo, podemos ver a las obras de arte en el momento cuando las consumimos. Y no en el mal sentido, o sea, no decir, ay, pues es puro entretenimiento, etc. Sino la manera, o qué es lo que pasa cuando nosotras y nosotros nos acercamos a la obra de arte. Quizá ya ustedes me dirían cómo escuchan música, ¿sale? No sé, por ejemplo, María, te preguntaría, tú que eres una súper fan, ¿no? Y vamos, ahorita María está así sentada, así, a ver, ¿no? Entonces, María, ¿tú cómo escuchas el Motomami? ¿Lo escuchas en la calle cuando vas en el transporte? ¿O te quedas en tu habitación así, encerrada, y no me molesten, voy a escuchar el disco? ¿Sí? ¿Te apartas de todo? ¿Sí? Ok, ¿y qué usas? ¿Audífonos o bocinas? Audífonos, ok, fíjense. María dice, bueno, yo me aparto de todas las personas de mi casa, me pongo mis audífonos y entro al mundo, al universo sonoro de Motomami. Esa actitud es ya una toma de posición frente a la obra de arte. Uno le podría preguntar a María, a ver, ¿y por qué te vas a tu cuarto? ¿No? ¿Por qué te apartas de la gente, etcétera? ¿Y por qué te pones los audífonos? Cuando muy bien, otras personas, quizá no sé, Manuel, de repente, se ponen los audífonos, pero se van en el metro escuchando el disco, que también pasa, ¿no? Y creo que les ha pasado, si no con este disco, con muchos otros. Entonces, eso es importante, cómo nos relacionamos con las obras de arte y por qué nos relacionamos así. Eso es una pregunta también valiosa, ¿no? Y ya por último, ese circulito en medio, el del intercambio, es cómo llegamos, cada una de nosotras y de nosotros, al encuentro con la obra de arte. ¿Cómo la conocieron? Por el Spotify, por YouTube, por Instagram, por TikTok, por Facebook, por Twitter, o cómo llegaron al disco. Esas también son preguntas importantes. Quizá una persona un poquito mayor, si le dijéramos, oye, ¿tú escuchas tu música en Spotify? Pues se nos va a quedar, nos va a voltear a ver y dirá, ¿qué? ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? Las personas están más acostumbradas, quizá las personas mayores, quizá están más acostumbradas a la radio o a la televisión, y ustedes, déjenme incluirme, no porque no soy tan mayor, sale, también nosotros lo conocemos por internet, y ese es un cambio importante, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a irnos abriendo paso, etcétera. Hoy solamente, como el tiempo no es infinito ni muchísimo menos, nos vamos a concentrar en la parte de la producción. A mí me interesa que nosotras y nosotros
veamos o nos aproximamos a Rosalía como compositor. ¿Sabes? O sea, Rosalía no es nada más una cantante de moda, una cantante famosa, etcétera, sino que es una persona que hace su música. Eso es algo muy importante, es algo de lo más, digamos, destacado. Por ejemplo, lo podríamos comparar un poquito con Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny también es súper famoso, pero quizá Bad Bunny apuesta un poquito más porque otros productores le hagan la base o le hagan las canciones. Rosalía no, Rosalía quiere formar parte del proceso de hacer una obra, de hacer sus canciones. Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante. Ya vamos a ir viendo por qué. Entonces, fíjense, vamos a prestarle atención a eso de la producción. Entonces, miren, la producción de una obra de arte, y en particular la producción de una obra musical, como les decía, no es algo tan ingenuo o tan inmediato como podríamos suponer. Yo les hago una pregunta muy, muy simple. ¿Alguno de ustedes toca un instrumento musical? Ok, a ver, rapidísimamente, ¿qué instrumentos tocan? A ver, tú, que estás al lado de María, de Playa Azul. El piano, ok, ¿y ya cuánto tiempo llevas tocando? Sí. ¿Y cómo eres? Y María le da la palmadita, qué malvada, aléjate de María. Desde luego, ok, ¿cómo te llamas nada más? Carlos. Ah, tocayo, muy bien, perfecto, Carlos. Entonces Carlos toca el piano de 7 años. Y ustedes, chicos de allá atrás, también tocaban. Sí, ahí se están volteando a ver. Sí, a ver, ¿cómo se llaman y qué instrumento tocan? Me llamo Gustavo y yo toco la guitarra hace como 2 años. Ah, muy bien, Gustavo, perfecto. Ese ya, bueno, ya tiene, pero lo toqué como en 1 año y medio. Ok, fantástico, Gustavo, muy bien. Entonces la guitarra y el sax, perfecto. ¿Y tu amigo de al lado? Berna. Berna, ok. ¿Y qué tocas tú? También llevo 1 año aprendiendo guitarra. Ah, muy bien. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, ¿alguien más toca un instrumento musical? ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Fernando, toco la guitarra desde hace 14 años. Vámonos, bueno, Fernando, así, acá dando el golpe de autoridad. Bueno, muy bien, Fernando, qué bueno que empezaste cuando tenías 3 años. ¿Cómo? Ah, tienes 14. Ok, muy bien. Bueno, pero está muy bien, está muy bien. Bueno, Fernando ya lleva toda una vida, la mitad de su vida tocando, etcétera, ¿no? Entonces, él no habló, él tocó, esa fue su primera palabra, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, muy bien. Entonces, esas son preguntas importantes por lo siguiente. Miren, cuando nosotras y nosotros aprendemos a tocar un instrumento musical, o cuando queremos hacer beats, etcétera, pues decimos, bueno, pues agarro la guitarra, o el piano, o la computadora, o el sampler, etcétera, y uno puede decir, quizá un poquito ingenuamente, pues voy a tocar, simple y sencillamente lo agarro y toco. Pero, si empezamos a ver las cosas con un poquito más de detenimiento, nos vamos a dar cuenta de algo. Los instrumentos musicales, la manera como nosotros hacemos música, no se da, digamos, de manera aislada en nuestra historia y en nuestra sociedad, por el contrario. La manera de tocar un instrumento, la manera de entender la música, la manera de hacer las canciones, de organizarlas, es algo que lleva consigo una gran historia, que quizá no la sepamos, quizá no estamos todas y todos al tanto de las deudas que tenemos, etcétera. Pero quizá, si ustedes se ponen a recordar esos momentos cuando tocaron un instrumento, quizá se pueden dar cuenta de algo. Se los voy a ejemplificar como una cosa. Momento clásico cuando uno está tocando la guitarra. Aprender a tocar, esto es terrible, pero bueno, aprender a tocar esta canción que se llama Lamento Boliviano. ¿Se acuerdan? Es un momento, bueno, todas y todos los que toquemos guitarra en algún momento vamos a tener que pasar por esa canción. Sale polémica y todo, fue muy famosa hace ya más de 20 años, pero bueno, es una canción con la que todas y todos aprendemos a tocar, ¿no? Quizá en el caso del piano, quizá aprendemos a tocar algún fragmento de una obra de Beethoven, ¿no? Quizá el Claro de Luna, algo por el estilo, ¿no? Y todos y todas decimos, ay no, pues sí, ¿no? O sea, esto es casi como el lugar común de aprender a tocar un instrumento. Pero fíjense, eso es importante, porque nos muestra algo. Los instrumentos musicales y el acto de hacer música tiene, o digamos, pesa sobre ese acto muchísimos elementos, que hay personas que le han prestado atención a ese aspecto de la producción musical. Entonces fíjense, cuando nosotras y nosotros queremos hacer música, quizá no estamos del todo conscientes de los aspectos que están en juego. Por ejemplo, tenemos un repertorio de obras musicales de siglos,
pero muchísimos siglos. Y no estoy pensando nada más en la música de concierto, la música clásica. También tenemos a la espalda la música pop, la historia de la música pop. Desde, por ejemplo, el rock and roll, luego el rock, luego el rap, luego el surgimiento o las derivas a partir del trap, etcétera, el surgimiento del reggaetón y demás. Entonces, fíjense, tenemos una historia de obras musicales. También estamos acostumbradas y acostumbrados a escuchar o a organizar las canciones a partir de moldes que ya conocemos. Por ejemplo, de repente ustedes quizá ya han escuchado la estructura verso, coro, verso para hablar de una canción, etc. Es decir, una canción que nos muestra una estrofa, la musicalización de una estrofa, luego un coro, otra estrofa, se retoma el coro y se acaba la canción. Esa es una manera de organizar una canción. Y eso no crean que surge simplemente de la inspiración divina, no, es algo que nos viene desde hace muchísimos siglos. Y claro, Rosalía en este disco especialmente y en esta canción entra en polémica con esa tradición de organizar a la música de diversas maneras. También tenemos desde luego las maneras como afinamos los instrumentos, como organizamos los sonidos, etc. Hoy, y nada más para que ustedes sepan cómo se vincula o cómo las actividades que ustedes estudian acá en su facultad, en su escuela, cómo se vinculan con el quehacer artístico de nuestro tiempo y con un quehacer así famoso, notable, y vamos a prestar atención a dos aspectos donde el desarrollo tecnológico está estrechamente vinculado. Uno es cómo se ha desarrollado la tecnología de los instrumentos musicales, porque quizá nosotros asociamos tecnología con, por ejemplo, una computadora o con una fábrica o con un automóvil, algo mucho más grande, pero quizá desde un cierto punto de vista un instrumento musical es un desarrollo tecnológico. ¿Sale? El momento de tocar un instrumento, de usarlo, nos podemos dar cuenta de que en efecto depende de un desarrollo tecnológico. Ahorita vamos a ver eso. Y también me interesará que ustedes conozcan una manera de hacer la música y que al mismo tiempo nos dice mucho de cómo nosotras y nosotros nos comportamos actualmente. ¿Comparten memes ustedes? ¿Les gusta coleccionar memes? ¿Tu Camila sigue? ¿Cómo te llamas? Giovanni, tú tienes una colección de memes abundantísima, me imagino. Más o menos. Giovanni, ok. Bueno, en el rostro se te ve la culpa total, ¿no? Pero bueno, Giovanni, vamos, tiene terabytes de memes guardados, sale, ¿no? Entonces, bueno, es un coleccionista avesado, pero bueno, eso es importante. Ahorita van a ver qué es lo que está en juego en compartir memes, en hacer remezclas de videos, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es la parte quizá un poquito más enrevesada, etc. Pero acá viene lo bueno. Entonces, miren, a ver, vamos a pasar a esto. A la manera como Rosalía se vincula con los recursos musicales, tecnológicos de su tiempo. Hace ratito yo les preguntaba si ustedes habían visto la entrevista de Rosalía con Jaime Altozano, ¿no? Jaime Altozano siempre es una figura polémica. Hay personas que lo disfrutan muchísimo porque es una manera muy amable, también muy inteligente de acercarse a entender cosas de la música en general y de la música contemporánea, y su relación con Rosalía es muy peculiar porque Altozano le hizo un comentario al disco anterior de Rosalía, al Malquerer, no sé si lo hayan escuchado, si no, búsquenlo, también es un disco que fue un hito en su momento, ¿no? Y Altozano grabó un video comentando, etc. Y Rosalía, un hecho inédito totalmente, Rosalía le escribió y le dijo, oye, vi tu video en YouTube y quiero hablar contigo y quiero hacerte comentarios. Imagínense, eso hace 20, 30 años era impensable. ¿Cómo un artista famosísimo iba a hablarle a alguien que no era ni siquiera un crítico musical especializado? Eso es súper importante. Entonces, bueno, la Rosalía también se grabó en TikTok para comentar algo muy rápidamente. Ella nos explica en menos de 30 segundos cómo hizo el beat de Saoko. ¿Sale? No sé si hayan visto ese video. Ahorita lo vemos rápidamente porque verdaderamente es ilustrativo. Entonces, bien, vamos hacia ello rapidísimamente. Entonces, bien, ahí va Rosalía que nos va a explicar cómo hizo el beat de Saoko. Hay un TikTok que lo explica. Exacto. A ver, ¿se escucha? Saoko, papi, Saoko, papi, Saoko.
Exacto, ¿no? Y ya, así fácil y simple. Ok, a ver, les haría una pregunta, chicas, chicos. A ver, ¿le entienden a la explicación de Rosalía? No. Ok, esa es una respuesta sincera, ¿no? Dice, no, pues no, quién sabe. Pero a ver, ¿quién diría, bueno, más o menos sé qué es a lo que se refiere, etcétera? Ok, a ver, ¿a qué se refiere? Imagino que usa una base de un sample de alguna otra canción, ajá, la cual o sea, cortó una fracción, ajá, y la fue haciendo cíclica. Ok, ajá. Y ya esa formó la base, ajá, después pues agregó la instrumentación, en este caso el piano. Yo no sabía que era un piano distorsionado, se escuchaba más como una guitarra. Ya, ajá, ajá, okay. Y así fue, bueno, componiendo, y además pues los beats que salían, las de muecas, ¿no? Ajá. Bueno, y ya pues fue formando esa base y okay, súper simple. Bueno, vamos a hacerlo. Pero creo que todo parte de esa canción que es de Daddy Yankee. Ok. Una parte. Ok. Es interesante. Entonces, fíjense. La explicación, nada más recuérdame tu nombre, por favor. Gustavo. La explicación que nos da Gustavo está bastante bien, ¿no? O sea, para irnos abriendo paso a este TikTok que en 30 segundos nos dijo Rosalía, miren, pues así hago las canciones. Facilísimo, todo el mundo lo podría hacer. Entonces vamos a hacer nuestro motomami politécnico, ¿no? Para sacarlo mañana en las redes, etcétera, y volvernos famosísimas y famosísimos. Pero no es tan sencillo, ¿sale? Entonces fíjense, en efecto, lo que hace Rosalía es algo especialmente interesante. Dice Gustavo, y lo dice muy certeramente, parte de un sampleo de una canción. ¿Saben qué es un sampleo? Ah, ok, ya no está tan fácil. Ok, ahorita vamos viendo eso. Parte de un sampleo. Luego también dice, bueno, grabo un piano y lo distorsiono. ¿Entienden qué pasó cuando distorsionó? ¿En qué consiste distorsionar el piano? Más o menos, ok. Y también, bueno, el piano distorsionado lo filtra y después hace un beat, ¿no? La percusión de jazz. Y después dice, bueno, hago chops. ¿Saben qué es un chop? ¿Saben qué es chopear? Con el cafecito, ¿no? Cuando lo chopeas. Bueno, eso es, vamos, si ustedes tuvieran unos 50, 60 años de edad, en efecto, qué bueno que se acuestan temprano, ¿no? Y que, vamos, se toman su cafecito con su pan dulce, maravilloso, ¿no? Y vamos, tápense bien y todo, no se vayan a resfriar. Pero bueno, no, chopear tiene que ver en este caso con recortar fragmentos de grabaciones preexistentes para montarlas dentro de una obra musical, etc. Entonces, fíjense, Rosalía en este TikTok no nada más nos presume la maestría en la manera de organizar las cosas, etc. Rosalía nos da un vistazo de una parte del repertorio de herramientas que tiene un músico profesional, pero también aficionado en el presente. Eso es algo muy, muy, muy importante. Entonces, fíjense, vamos, si nosotros le prestamos atención a los instrumentos musicales, sí vamos a tener que reconocer algo. Los instrumentos musicales son herramientas, como un martillo, como un coche, ¿sale? Solo que tienen la cualidad de emitir sonidos, y en particular sonidos que consideramos música. Eso es algo muy, muy, muy importante. Y fíjense, en nuestro momento histórico, hoy en el presente, tenemos a nuestra disposición una cantidad de instrumentos musicales extraordinaria. No solamente la guitarra, no solamente el piano, sino también, por ejemplo, algunas máquinas particulares que se dedican a hacer esas muestras de sonido, los samplers, o los estudios para computadora. ¿Han escuchado, por ejemplo, de Ableton o de Ableton? ¿Han escuchado de ese programa, de ese estudio para hacer música? Los DAWs, exactamente. Estos programas para hacer producción musical, ¿sale? Ableton es el más famoso y el más caro, ¿no? Sí, es un estudio. Puede estar, por ejemplo, uno clásico, GarageBand. ¿Saben qué es GarageBand? Este programa para hacer su música, esto es de Mac, ¿no? Para el iPhone o para las Macs, pero bueno, es una interfaz, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces miren, hoy estamos en un momento histórico donde tenemos una cantidad de herramientas inmensa para hacer música, y en mayor o menor medida a un precio súper accesible. Si ustedes van a Mercado Libre o van a Amazon o van al centro, etcétera,
con una cantidad relativamente reducida pueden comprar muchas cosas para hacer música. Ya no solamente una guitarra, ya no solamente un piano, o ya no solamente un saxofón. Pueden usar incluso sus computadoras para hacerlo, ¿sale? Y también pueden hacer con herramientas gratuitas y demás. Pero bueno, entonces fíjense, tenemos en nuestro momento histórico muy diversos tipos de instrumentos. Tenemos los instrumentos tradicionales, la guitarra, ¿no? O por ejemplo el saxofón, el piano. Algunos de esos instrumentos están amplificados, como la guitarra eléctrica o el teclado, o quizá digamos una batería MIDI, etc. Pero también tenemos instrumentos que se desprenden de la labor específicamente tecnológica y específicamente computacional, ¿sale? Eso es algo muy, muy, muy importante. Hoy, por ejemplo, miren, y tenemos la foto de Rosalía justamente ahí en su estudio. Espero que se alcance a ver. Si ustedes se dan cuenta, Rosalía está volteando a ver el monitor de su computadora. En la computadora tiene uno de estos programas, de estos estudios para grabar música, y tiene algunas herramientas para, por ejemplo, producir sonido. A la espalda tiene instrumentos tradicionales, etc. Eso es relevante, porque hoy tenemos un instrumental musical muy diferente al que existía hace no mucho tiempo, 50, 60 años. Eso es importante. También, fíjense ustedes, están construidos de muy diversas maneras. Yo les preguntaría lo siguiente. A ver, ¿quién toca un instrumento? Por ejemplo, los que tocan la guitarra, ¿quién construyó su guitarra? ¿Alguien sabe? ¿Quién construyó la guitarra que ustedes tienen en casa? Un laudero. Está segurísimo, Gustavo. Bueno, en tu caso seguramente, si ya llevas 14 o 20 años tocando, seguramente la mandaste construir. Pero en general, fíjense que hay algo que es muy interesante. Para construir un instrumento musical se requiere una serie de conocimientos, que hace muchísimos siglos, la laudería o la lutería, si ustedes quieren ser así muy sofisticados, era un oficio que se legaba a partir del aprendizaje en un taller, ¿no? Había el gran maestro laudero que tenía sus aprendices y entonces ellos comprendían el arte de fabricar un instrumento. De repente ustedes han escuchado, por ejemplo, de los violines Stradivarius. Han escuchado de eso, ¿no? Y dicen, ay, no, es que es un Stradivarius, etcétera, ¿no? Vamos, a lo que se alude, más allá de ser así muy cultos o algo por el estilo, o alzar el meñique cuando toman así, exacto, ¿no? Cuando toman el tecito, o su café con pan, ¿no? Etcétera, vamos. A lo que se refieren es a una muy especial calidad en la construcción del instrumento, que era posible en un momento histórico diferente. Había el gran maestro laudero que podía construirles un violín de una calidad excepcional. Hoy, bueno, ya desde el siglo XX y hasta ahorita, ya no necesariamente podemos ir todas y todos con un maestro o maestra laudero. Es muy caro construir un instrumento mandado a hacer. Lo encontramos o lo compramos en una tienda de música, en Amazon, en el Mercado Libre, donde usted, o digamos, lo robamos, lo que sea, ¿no? Pero eso es muy importante. Nuestros instrumentos musicales actualmente están hechos en masa. Ya es una producción industrial. Son grandes fábricas que los hacen, sí, con lauderos, desde luego, pero el proceso es mucho más tosco y mucho más numeroso. De ahí que, no sé, si en algún momento ustedes compran un instrumento musical, por ejemplo las guitarras, siempre tengan mucho cuidado en que la guitarra, en efecto, suene las notas musicales que deben de ser, porque hay veces que la guitarra está mal construida y les va a sonar muy feo. Eso es un problema que viene dado de la producción masiva de instrumentos musicales, ¿sale? Pero no solamente estamos hoy en ese entorno, sino que también hoy ya tenemos personas que se dedican al desarrollo tecnológico, que nos construyen instrumentos de esa naturaleza. Por ejemplo, ¿saben qué es un sintetizador? ¿Han escuchado? Gustavo lo sabe todo, ¿no? Una cosa maravillosa. Pero a ver, Laszlo, no, y está muy bien, está muy bien, se nota que pues haces música y todo, ¿no? Pero a ver, los demás saben qué es un sintetizador, ¿han escuchado qué es un sintetizador? María, ¿qué es un sintetizador? Para que sepan más o menos, ¿qué es un sintetizador, María? ¿Qué? Creo que es como para combinar. Combinar, dirías.
Ok, ay, vas más o menos, pero está bien, la aproximación está muy bien, y maravilloso, María, qué valor, María, no, para decirlo, no, mira, un sintetizador de lo que parte es de lo siguiente, y esto es lo que me interesa en eso de las fuentes sonoras. Bien, un sintetizador es una herramienta, un instrumento que crea sonidos a partir de la combinación de ondas de sonidos más básicas, ¿sale? Eso, digamos, es una de las bases fundamentales para la producción de este tipo de música. Sonidos sintéticos que no produce ningún otro instrumento que conozcamos más que un aparato electrónico que combina ondas y que emite esos sonidos. Para encaminar la respuesta que nos dio María, ¿saben qué es un sampler? Entonces, ok, miren, un sampler. Alguno de ustedes me decía que, creo que fue Gustavo cuando nos está explicando cómo hace una canción Rosalía, él nos decía, ay no, pues es que es bien fácil, agarra un pedazo de una canción, ¿no? Un sampleo de una canción. Bueno, ¿qué es un sampleo? Un sampleo, ahorita nosotros podemos tener una canción, una grabación de una canción, y en una computadora podemos ver su representación y la podemos cortar, y podemos seleccionar un pedacito y empezarlo a combinar, etc. Ese pedacito que recortamos se llama un sample, una muestra, ¿sale? Entonces un sampler puede ser un aparato encaminado a hacer ese tipo de cortes, de muestras y combinarlas entre sí, como por ejemplo puede ser alguien que se dedique a hacer beats de rap, de hip hop, etc., ¿no? O lo podemos hacer en una computadora, como lo está haciendo Rosalía. Lo que Rosalía les mostró es, bueno, miren, yo agarro muestras de sonido, las combino entre sí, las modifico y empiezo a superponer o a crear una canción, a producir una canción. Ahora, hay algo que es muy importante. No solamente Rosalía parte de inventar sonidos que no existen, sino que hay algo que a mí me interesa mucho que ustedes tengan muy presentes. Ustedes coleccionan memes, ¿no? O stickers, o no sé si descargan videos, etc. Tu carita es maravillosa porque está así como si yo lo hago diariamente, no, pero está muy bien. Entonces, bien, coleccionan memes, etc. Y fíjense que hay algo que es muy importante. Yo les haría la pregunta, ¿cómo se construye un meme? ¿Cuáles son los ingredientes básicos para construir un meme? Yo creo que una situación irónica o de que demande demasiada atención de la sociedad. Ok, una situación irónica. Ok, ahí ya me diste dos ingredientes. Primero, es una situación que puede salir de un video, que puede salir de una canción, etc. Y luego una cierta perspectiva, ¿no? Porque podemos verla muy seriamente o verlo con ironía, con un cierto humor, y eso está muy bien. ¿Qué más se necesita para un meme? ¿Cómo? Una imagen. O algún, sí. o algún frame que represente esa situación. Ok, algún frame, dijiste, es un marco, digamos. Ok, sale, entonces fíjense, esto es importante. Miren, ustedes, sobre todo ustedes, ¿no? Yo estoy a la mitad, creo que las personas un poquito mayores de esta sala, que desde luego son jóvenes en espíritu, crecimos en un momento de transición, pero ustedes ya no. Ustedes ya crecieron en una cultura digital totalmente, ¿no? O sea, saben, utilizaron la computadora, etc. Seguramente conocieron las monografías y eso. Saben, ¿no? ¿Qué es eso todavía, no? Ok, pero fundamentalmente usaron las computadoras, etc. Entonces, fíjense. Bueno, ya debes tener como 1000 años de edad, pero bueno, todavía él usaba máquina de escribir, etc. Entonces, pero miren, esas cosas son importantes por lo siguiente. Los memes, mucho de lo que nosotras y nosotros hacemos con los memes, parte, justo como decía Gustavo, de algo que ya existe. ¿Sale? Tenemos que usar algo que ya está disponible, sea en una serie, en una película, en una canción, en un video, lo que ustedes quieran, para reelaborarlo. Esa es una característica muy, muy, muy importante de la música de nuestro tiempo. Recuperamos cosas que ya existen para hacer algo nuevo, ¿sale? Y eso para nosotras y nosotros es muy, digamos, muy cotidiano, normal y sin mayor problema. Les cuento una anécdota rapidísimamente. Hace 30 años, a finales de la década de los 80, se empezó a hacer música con esa estrategia. Música a partir de muestras de otras canciones. Y en el colmo así de la polémica, en un momento determinado, ustedes conocen MTV, el canal de videos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, cuando MTV iba a dar uno de sus premios anuales, hacia finales de la década de los 80, hubo una polémica muy grande.
porque la canción que iba a ser nominada o que tenía que ganar por la popularidad era una canción hecha a fuerza de puras muestras de otras canciones. Y la gente decía, es que eso no es arte, eso no es música, ¿cómo se están pirateándose los sonidos de otras personas, etcétera? Hoy, 30 años después, es lo más habitual para nosotras y nosotros. Nos hemos acostumbrado a ese tipo de producciones, y no es menor. Ya, si nuestra plática fuera sobre memes, le daríamos digamos, otro enfoque a algunas cosas, etcétera, pero me interesa eso. Porque fíjense, vamos a seguir adelante. Vamos a pasar a otra parte de la presentación. Rosalía entonces utiliza sonidos que ella graba, etcétera, pero también utiliza muestras. Esa utilización de muestras de sonidos o de, digamos, alusiones a otras canciones es algo que ya lleva un ratote con nosotros. Por lo menos llevará unos 30 años. Desde la década de los 90 ha sido una práctica cotidiana, no solamente en el arte así muy acá, muy sofisticado, sino también en la cultura pop así cotidiana, común y corriente. Quizá nosotras y nosotros lo vemos más claramente en el uso de memes o en hacer remixes de videos o colaboraciones en videos. No sé si ustedes le han respondido a un video en Instagram o si han grabado un dueto en Instagram o en TikTok. Sí saben, ¿no? O sea que pueden agarrar el video y la persona le dice, a ver, bueno, tú vas a cantar conmigo, y entonces toca y ustedes empiezan a cantar, sigue tocando, etcétera, ¿no? Ese tipo de colaboraciones, digamos, parte de un tipo de estrategias que en general en el mundo del arte le llaman postproducción. Y fíjense, quiero que escuchemos rápidamente a la Rosalía explicarnos algo. ¿Qué es lo que pasa en esos, digamos, a lo largo de Saoko, para tratar de sacarle jugo a lo que ella nos está diciendo? Miren, vamos a escucharla rapidísimamente. A ver. Pues te diría que esta canción en verdad pasó. Es como que estaba en el estudio, tenía ganas de que hubiera una canción inspirada en reggaetón, pero también con algunos detalles de jazz. Lo primero que me venía a la cabeza era hacer un sample casi como homenaje a una canción clásica de reggaetón, que sería la de Saoko, porque me encanta a mí, me encanta el jazz. Y también hay algunos detallitos como de jazz, que son los que me encantan. Y creo que hay un punto en el que me encantaría que esos dos géneros se reconciliaran entre ellos. Porque entonces que a la gente que le gusta el reggaetón no le gusta el jazz, a la gente que le gusta el jazz no le gusta el reggaetón. A mí me encantan los dos y make sense, para mí, tiene sentido. A ver, fíjense. Aquí Rosalía dice algo que es importante y ya surgió un cierto detalle polémico. A ver, Rosalía dice, a mí en esta canción a mí me hubiera gustado vincular dos tradiciones musicales que algunas personas piensan que están enfrentadas. A Rosalía le gusta el reggaetón, el requesón, ¿no? Y también le gusta el jazz. Haré una pregunta importante y ahorita voy contigo porque, vamos, hubo una respuesta así casi inmediata. A ver, va una pregunta directa, clara y sencilla. ¿A quién de ustedes les gusta el reggaetón? Así, sin pena, se vale reconocerlo y no hay problema. Ok, perfectísimo, ¿no? Está el ala así, bueno, a mi izquierda del auditorio, ¿no? Que perrea hasta el suelo, ¿no? Haciendo una cosa demoníaca, etcétera, ¿no? Bueno, ahí está su compañero que trae una corbata y que se ve que es así, el más atascadísimo, etcétera, ¿no? Pero bueno, está muy bien, ok, está muy bien. A él le gusta el reggaetón, a ustedes les gusta el reggaetón, muy bien. ¿A quién no le gusta el reggaetón? ¿Quién dice, ay, no, es abominable? Ok, y fíjense, está dividido el auditorio, ¿no? Está el ala que dice, ay, no, reggaetón, no, guácala, qué feo, no, huele horrible, etcétera. Muy bien. Y bueno, ok, ahora, ya, bajen la mano, está bien. No, vamos a respetarnos, vamos a ser incluyentes, etcétera. Muy bien. Es que sí me gusta el reggaetón, pero el chiquito. Ok, fíjense, ¿no? Y aquí ya hay un purista del reggaetón, ¿no? El reggaetón de hoy, ay, no, el reggaetón de antes es el bueno, ¿no? El de los 2000, etc. Muy bien, a ver. Entonces, bueno, antes de que se arme la polémica y se empiecen a volar las sillas, etcétera, déjenme, les hago la pregunta complementaria. ¿A quién de ustedes les gusta el jazz? Ok, fíjense, voltéense a ver, porque hay algunos de ustedes que
dijeron, ay no, el reggaetón huele re feo, está todo feo, espantoso, eso es pecaminoso, pero ahorita alzaron la mano, ¿no? Álcela, no tengan miedo, ya álcela y todo. Ok, ya dicen, no, sí, el jazz es una cosa maravillosa. Ok, ¿a quién no le gusta el jazz? Ay, ahora sí son súper universales. Ok, vale, perfecto. Muy bien, entonces fíjense, ahorita que estamos escuchando a la Rosalía, su compañero, ¿cómo te llamas? De camisa negra, ¿sí? Adalberto, hubieran visto, Adalberto respondió así casi inmediatamente cuando le dice, ay no, o sea, a mí no me gusta el reggaetón, a mí solo me gusta el jazz, ¿no? Entonces, esa respuesta, no sé, bueno, está bien, se defiende, esa música está bien, ¿no? Entonces, fíjense, la posición polémica de Adalberto es muy ilustrativa de algo que es relevante, chicas, chicos. Miren, a ver, déjenme poner un tercer género musical, nada más para que vean un poquito qué es lo que pasa. ¿A quién de ustedes les gusta el rock? Ah, fíjense, el rock es un poquito ya más universal. Ok, perfecto, ¿vale? Entonces fíjense, hay el ala, vamos, dedicada al perreo de profesión, ¿no? Que disfruta del reggaetón sin problemas, sin tapujos, maravilloso, ¿no? Y está súper bien. Hay el ala que disfruta del jazz y también así maravilloso, etc. Y hay, bueno, creo que es casi común el gusto por el rock. Ahora, yo les haría una pregunta. ¿Se pueden vincular, o ustedes se imaginarían, o les gustaría una canción donde se juntaran el reggaetón con el rock? Sí. Fíjense, ya, ok, hay polémicas. ¿Qué pasó? Yo creo que hay cosas cercanas. A lo mejor no tanto en español, pero yo creo en inglés, por ejemplo, se viene a la mente, o sea, que está combinado ritmos de trap, bastante ritmos de trap con rock, así lo hay, y pues no soy muy clásico, pero está bien. ¿En quién estás pensando? ¿En qué? No, güey, no hables de tu padre. Ok, a ver, antes de que hagamos la alusión a Star Wars, etc. A ver, ¿en quién estás pensando? ¿Aquí con qué? Ok. A ver, ¿en qué otro ejemplo tendrías a la mano? ¿Qué otro ejemplo podría tener a la mano? Ajá. Hay una artista de aquí de la Ciudad de México, Vanessa Zamora, que combina muchos, o sea, cosas como de funk, con rock y con trap. Ok, fíjense, ahí está, esa es una. A ver, ¿qué pasó? Ay, pues yo estoy pensando en Polifia. Polifia, mi banda favorita, tiene mezclas desde bossa nova, trap, reggaetón, jazz, Salsa también. Rock, sí, de todo tiene ahí. ¿Todos conocen a Polifia? No han vivido, sino que el romantismo terrible y todo, pero bueno, no, miren, si tienen oportunidad, el guitarrista es muy bueno. Tingenson. Ok, sí, es un tipo extraordinario para tocar el guitarrista de Polifia, pero bueno, miren, fíjense el tipo de respuesta que ustedes me dieron. Hubo quien dijo, no, jamás, no puede haber rock con reggaetón. Eso es algo, vamos, contra natura. Y hubo una parte que dijo, ay, no, sí, perfecto, y está súper bien. ¿Tú cómo te llamas? ¿Yo? Bueno, sí, a ver, primero tú. Vamos, no, ¿cómo te llamas? Sí, tú. Pues el jarocho. Ok. Digo, para que me ubique. Ok, bueno, tenemos al jarocho, ¿no? Una cosa sensacional. ¿Y tú cómo te llamas? La fan de Polifia, ¿cómo se llama? Sí, Iris, muy bien. Tenemos a Iris y al famosísimo mundialmente jarocho, ¿no? Que ya nos dieron ejemplos de estos encuentros, etcétera. Bueno, ese tipo de encuentros, ese tipo de, digamos, de alternancias entre tradiciones musicales y que podríamos extender a, por ejemplo, a videos o a tradiciones visuales, cinematográficas, literarias muy dispares, es algo que tenemos con nosotros, como les decía, desde hace más o menos 30 años. Y es algo de lo que se conoce con el nombre de arte o estética de la postproducción. ¿En qué consiste eso? Como les decía hace unos minutitos, nosotras y nosotros ya crecimos en un entorno donde lo más habitual es tener o, digamos, disponer de un repertorio de grabaciones, de discos que podemos combinar o de géneros musicales que podemos mezclar entre sí, ¿sale? A veces de manera muy cuidada, como es el caso de Polifia, ¿no? O sea, Polifia, insisto, si no los han escuchado, denle una oportunidad, ¿no? Pero Polifia es muy ilustrativo porque en Polifia hay un trabajo
de ensamblaje de los diversos géneros musicales. Habrá otros productores, productoras musicales que son un poquito más duros y el contraste entre géneros es más drástico. Por ejemplo, ¿conocen ustedes a Arca? ¿Han escuchado a Arca? Se les recomiendo. Es un chique venezolano que vale la pena, es un gran productor, amigo de Rosalía, amigo de Björk, etcétera, que es uno de esos casos donde se vinculan tradiciones musicales muy diversas. Escúchenlo, de verdad escúchenle. Es un músico que se reconocería como trans, pero vale la pena. No es solamente la instancia política, sino la producción musical, ¿sale? Entonces, bueno, fíjense que en estas formas de la postproducción, etcétera, hay una serie de elementos que son importantes. Déjenme nada más concentrarme en dos cosas. Lo de los procedimientos. Usamos obras o cosas que ya existen. Y otra cosa que es muy importante son las aportaciones que la música ha tenido con respecto a ese tipo de prácticas. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es un DJ? ¿Un disc jockey? ¿Saben qué es un DJ? ¿Quién me podría explicar qué hace un DJ? Aparte de hacer esto con una tornamesa, etcétera, ¿no? Y ponerse, vamos, un audífono acá y el otro quitarse y estar así, ¿no? Animando a las personas. ¿Qué hace un DJ? Mezclador. Mezclador, básicamente. Ajá. ¿De qué? Mezclador. Piezas en particular que pues, mezcla los sonidos o bueno, hace una continuación de una música a otra con tal de darle continuidad y que pues, obviamente crea una pieza que pues sea homogénea. Ok, sí, eso es una muy buena aproximación. Digamos, un DJ es alguien que combina fragmentos de canciones preexistentes para crear una nueva canción, que puede ser muy larga para mantener bailando a las personas, no cualquiera, eso es, digamos, es algo muy importante. Y desde luego la práctica del DJ condujo a la práctica del productor musical, que ahorita les hace una base para Bad Bunny, para, no sé, para Zetangana, etc. Entonces, fíjense, lo que me interesa es esto. Para hacer esas producciones musicales, artísticas, hay algo que es muy importante. No es nada más el dominio técnico o tecnológico, sino que también hay algunas cosas que son importantes. Tenemos que conocer la historia de la música para poder identificar todas esas referencias, poderlas combinar de diversas maneras. Y fíjense, tenemos desde luego que tener la habilidad de combinar esos fragmentos y mucho ojo. Ustedes, pues, quizás no todas y todos hacen música, pero sí consumen música, la escuchan, la disfrutan, etc. Ustedes, diariamente, cada que escuchan música o cada que coleccionan memes, ¿sale? Y está muy bien, cada que hacen eso, no están haciendo simplemente un pasatiempo, están de alguna manera haciendo un tipo de trabajo, ¿sale? Porque no cualquiera sabe entender una alusión que hay en un meme, por ejemplo, o no cualquiera sabe reconocer las tradiciones musicales que están en una rola de Polifia o en la música que escucha el jarocho, ¿sale? Que es música totalmente amoral, contra la natura, etc., ¿no? Pero vamos, eso es importante, ¿sale? Entonces, tengan en mente eso. Somos muy activos productores y elaboramos las referencias sonoras, musicales, etcétera, de las que disponemos y las combinamos. Eso es muy importante. Ahora, ya para cerrar nada más, pues bueno, este es, digamos, un intento sencillo, rápido, de ver todo, digamos, algunos aspectos que están en juego en la producción de Rosalía. Pero, fíjense ustedes, hay un crítico de arte español que el año pasado sacó un libro que se llama, La Rosalía, ¿sale? El libro no está tan sencillo de encontrar porque, pues bueno, tiene que ser de importación, etcétera, pero es un libro dedicado a diversos estudios sobre la obra de Rosalía, desde muy diversos puntos de vista. Ahorita nosotras y nosotros le dimos un recorrido simplemente a la parte de la producción musical, del hacer música. Pero fíjense que podríamos ver muy diversos aspectos en los cuales se entrecruzan la parte tecnológica con la actividad musical o con la experiencia musical. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar en esto. Rosalía es un ejemplo, digamos, virtuosísimo de una artista que sabe usar las redes sociales de una manera extraordinaria, de una manera muy inteligente.
Ya Rosalía no solamente la escuchamos en la radio, si es que alguien escucha todavía radio, sino que la vemos, por ejemplo, en TikTok, o la vemos en el Instagram, o en el YouTube, etc. Y usar eso y la manera como nosotras y nosotros nos vinculamos con esas redes sociales, con esas plataformas, valdría la pena que lo estudiáramos, porque es muy importante para entender algunos de nuestros hábitos actuales. También podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo son los conciertos de la Rosalía? No sé si alguno de ustedes pudo verla en el Auditorio Nacional, ahora que vino. En YouTube, ¿no? Bueno, casi lo mismo, ¿no? Entonces, vamos, fíjense que los conciertos, si lo vemos desde el lado del punto de vista de los elementos tecnológicos que están involucrados, también son muy sofisticados, porque Rosalía utiliza, digamos, pantallas de video, un sistema de sonorización muy importante, pero también vendría la otra parte, cómo nosotras y nosotros como público vivimos un concierto. Les dejo nada más este caso, este ejemplo, para que lo piensen y sigan reflexionando sobre las artes ya por su cuenta. Les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes cuando va a un concierto utiliza el teléfono para grabarlo? Oye, hay quien no va al concierto y está bien, o como el Jarocho lo ven en YouTube, lo ven todo en YouTube y está súper bien, una cosa sensacional. Pero bueno, si ustedes se dan cuenta, hay muchas personas que actualmente ven los conciertos o van a los conciertos con el teléfono. Eso es algo muy impactante. Personas que tengan 50, 60 años no hacían eso porque no existían los teléfonos celulares con cámara, pero iban a escuchar. Y esa es una relación muy peculiar con lo que estamos viviendo. ¿Por qué tenemos, o hay personas, como digo ustedes, pero por qué hay personas que tienen la necesidad de ver el concierto a través del teléfono? ¿Y por qué no lo ven? ¿Qué pasó? Bueno, eso es por la sociedad del espectáculo, ¿no? Que habla sobre cómo la modernidad va evolucionando. ¡Ay! ¿Cómo te llamas? Pedro, ok, fantástico. Bueno, Pedro nos está dando una pauta para, vamos, entender qué es lo que está pasando. Hay personas que ya no pueden ir al margen o vivir al margen de esa suerte de espectáculo continuo en el que vivimos, al que se nos habría inducido. Esa es una manera de verlo, pero podemos seguirlo pensando. Solo, quizá espero, ojalá que con esta plática se hayan dado cuenta que detrás de una canción en general, específicamente de la Rosalía, pero detrás de grupos como Polifia, o como Amigos, o como Zetangana, o como El Conejo Malo, etcétera, quien ustedes quieran, más allá de la inmensa fama que tienen, hay preguntas, y hay problemas que son interesantes y que les competen a ustedes, porque ustedes se dedican a la producción también de tecnología, etcétera, ¿sale? Y ya en el futuro nos podríamos preguntar si es tan fácil hacer que una persona dedicada a la música hable con una persona dedicada a la tecnología, etcétera, ¿sale? Pero bueno, chicas, chicos, sigan escuchando mucha música, sigan perreando de una manera clandestina y criminal, ¿sale? ¿No? Y bueno, y quien no ha perreado, dése la oportunidad y todo, yo ya no puedo, ¿sale? Pero bueno, pues 1.000.000 de gracias, chicas, chicos, y pues bueno, espero que lo hayan disfrutado, y si quieren, pues bueno, seguir leyendo sobre esto, no hace falta que les diga que en internet pueden encontrar estos libros, no obliguen a decirles la dirección de donde los pueden encontrar, ¿sale? Pero bueno, pueden leer sobre esas cosillas, etcétera, ¿sale? 1.000.000 de gracias, chicos, y que bueno, pues bueno, qué bueno que les gusta la música y todo. 1.000 gracias. Muchas gracias a Carlos Lingan. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ahorita que está aquí con nosotros. Al ratito lo subo a ustedes acá. ¿Alguna pregunta? Digan, Gustavo. Por ejemplo, el caso de Daft Punk. Igual es parecido al de la Rosalía en cuestión de samples y todo eso. Sí, claro, sí. Por ejemplo, hay una canción de Daft Punk que grabó, ¿ustedes saben quién es Giorgio Moroder? ¿Han escuchado de él? ¿Han escuchado de la música disco? Sí. ¿Sí? ¿Alguna vez? Ok, bueno. La música disco, que fue un éxito en la década de los 70, fue toda una revolución,
porque era una música que combinaba instrumentos tradicionales con música hecha con sintetizadores, por ejemplo. Giorgio Moroder fue un compositor que participó de eso y que hizo todo un tipo de sonido, el sonido italiano para la música, ¿no? El Italo Disco. Y bueno, sentó las bases para esos procedimientos, etc. Y Daft Punk, algunas décadas después, lo invitan a hacer una canción con ellos, donde Moroder recuerda cómo era la música disco de su tiempo y todo lo que pasó, y elaboran una de sus canciones más famosas, los de Daft Punk. Entonces, fíjense, Daft Punk es un caso interesante de músicos que usan este gran repertorio de instrumentos tecnológicos para hacer una música especialmente redonda, fuerte, potente, ¿no? Y quizá, claro, con otra perspectiva un poquito diferente a la de Rosalía o Bad Bunny, etc. También ahí se ve, más allá de si son puristas del reggaetón o no, sale que, vamos, Gustavo decía que el reggaetón solo es el de los 2000, ¿no? Pero hay diferencias en la manera de hacer la música y de relacionarse con estos instrumentos. Lo de Rosalía es un caso, nada más. Podríamos pensar en muchísimos otros, por ejemplo, en Daft Punk, o podrían pensar, por ejemplo, ¿conocen a Kraftwerk? Son grupos, un grupo un poquito más viejito, de música puramente electrónica, ¿no? Que también marcó una historia y que cada uno tiene una impronta diferente, un vínculo diferente. Pero pues bueno, este era un caso particular. Si un día me invitan otra vez y coincidimos otra vez y lo hacemos en un espacio un poquito así más íntimo y toda la cosa, nos ponemos a hablar de eso, porque de verdad hay muchísimo que aprender de eso. Y aprovechen, si les gusta leer, actualmente hay editoriales argentinas que están sacando muchísimos libros sobre música y muy buenos. Caros, eso es lo malo, pero muchos están digitalizados, guiño guiño, en internet, ¿sale? Entonces, búsquenlos, si quieren, bueno, al principio les puse mi dirección de correo electrónico, me pueden escribir, y les mando cosas, etcétera. Si no, ahorita se los doy y todo, ¿no? Pero sí hay mucho para leer y aprender de la música pop de nuestro tiempo de una manera muy inteligente, ¿sale? Entonces, pues bueno, es solo un caso de estudio, ¿no? Y ya, nada más. Chicas, rapidísimamente, sé que mucho les dije de que me escriban por correo, ya me quedé ciego ahorita. Ese es mi correo, ¿sale? Si me quieren escribir, sí, mándenme cosillas y les mando libros, sugerencias, etcétera, ¿no? Y ya, para que puedan irse adentrando en esto, ¿sale? Entonces, pues bueno, un gustazo, chicos, sigan disfrutando, sigan escuchando música, haciendo música, ya no se divorcien tanto, ¿no? Ya no apliquen las ñeras, así para seducir, etc. Y bueno, María, felicidades por el amor. Y bueno, muchísimo, y bueno, pues hasta la próxima.